Hi everyone and greetings from Romania. My name is Ioana Bauer and I am the chairwoman of Eliberare, a civil society organization working on preventing and combating human trafficking. I'm so sorry that I couldn't join you today in person, but I'm so grateful to the organizers for allowing me to still address you and be a part of this timely conversation. Many thanks for this opportunity and for putting together this very timely and unique event in this region. Basically, looking at the European statistics, if we are to discuss international cooperation, there are a few things that we're going to notice just by looking at the most recent specialized reports. First of all, 60% of trafficking in human being cases in the European Union have an international or cross-border component. Also, if we look at another statistic, we see that according to the United Nations, we identify less than 1% of the victims of human trafficking globally. Another trend that is extremely concerning is the fact that in over 20 years, we are seeing a decrease in the identification trends. Basically, there are more people who are now in a situation of human trafficking or exploitation that are not identified by any stakeholders globally. Most of the victims who do end up being found or being identified, they actually self-identify. And this is something that needs to change. And I think that one of the solutions is exactly this international cooperation that you will be discussing about. So if we want to make sure that we change some of those aspects that I've mentioned earlier, I think that we need to take into consideration that in order to have a truly victim-centered approach, we need to include a culturally competent way of dealing with victims as well. And that means cooperating cross-border and internationally. The best way to actually ensure that we are trauma-informed and culturally competent is to make sure that we identify the background and the challenges and the different aspects when it comes to the push factors for victims of human trafficking that are foreigners, whether we're talking about other European Union country nationals or third country nationals. So we need to understand that cooperation, comprehensive and strategic partnerships are not just something that is nice to have. They're actually essential when it comes to successfully being involved in preventing and combating human trafficking. Second, I think we need to make sure that we have good and updated legislation on the topic. If we look at some of the main legal instruments that we have on human trafficking, we have documents that are at least 10, if not 12, if not even 20 years old. Human trafficking is constantly evolving. So the framework through which we're able to address this and combat this form of organized crime should also be updated. We need to make sure that the measures that we have are effective and pertain to the situation in which we are currently in. Also, another thing that we need to make sure is that whenever we discuss victimhood or identification thresholds, we are talking about the same thing regionally, if not globally. That means that we need at least one set of common indicators when it comes to human trafficking in the European Union. Otherwise, what we risk is having an individual who is a victim in one country, but then is treated as a perpetrator in another. The identification thresholds also need to be the same. What constitutes the crime of human trafficking? We have the definition, but do we have procedures that allow us for the same referral pathways regionally or across the European Union? Now, another point that I want to bring to you is the fact that impunity in one country means organized crime in another. Of course, we have situations of trafficking that are very opportunistic, so to speak. Basically, you have traffickers who just have a person
which is one too many, of course, but the type of human trafficking in which a trafficker only exploits one victim. However, a lot of times what we have seen is that these situations evolve, and to this date, we still have organized crime rings that operate with impunity across the region, if not even globally. So we need to make sure that when it comes to legislation, there's a clear accountability and there's clear procedures when it comes to what constitutes this crime. So not just focusing on the victim side, also focusing on the combating piece and the justice piece, right? Bringing perpetrators to justice. So with international cooperation, we would be able to have better accountability, and we would also be able to scale good practice models. And these would not just be when it comes to projects or the whole projectification of the field, but it would be very much the ethos and the DNA of practice that is expected when it comes to addressing trafficking in an effective way. Now, what do we do about this? One thing that we know and we've learned across the previous years is that there's power in unity. And if we are to look at all the stakeholders that you've gathered there today, hopefully you have survivor voices that are included, CSO, civil society organizations, state actors who are involved in this, businesses, academia. Basically, we need to all be at the table, and we need to make sure that there's a platform for these voices to be heard, not just individually in national context, but also at the EU level. There is momentum right now. The European Directive on Human Trafficking is being updated for the first time in more than 12 years. We need to make sure that there's a way in which the collective voice of all these stakeholders that I mentioned can be heard in non-bureaucratic way, and in a way that the stakeholders at the European level are being held accountable when they're making changes that will directly impact the welfare of victims and also the work that we're doing as practitioners. So if there are national coalitions, if there are national platforms, we need to figure out a way in which they can independently and proactively meet and discuss all these topics that basically impact all of our work. Also, we need to make sure that we stay perpetual learners. I think that in the 12 years that I've been working in this field, I've come to realize that there are a few dirty words when it comes to the anti-trafficking efforts. Everybody wants to be the first, the best, the largest, whether it's organization, project, and there's nothing wrong with that. However, what we need is more people who are willing to come alongside each other, to recognize the good that is happening and to contribute to the efforts. We need to make sure that we learn and we don't get into a position in which we believe that we've seen it all, we've tried it all. As I mentioned in the beginning, there are more than 99% of victims who are still in a situation of exploitation or trafficking. So we need to make sure that as we come together, we first of all learn from the survivors, we hear them out, we understand what are the reasons for which we are still very much blind to this crime that a lot of times is hidden in plain sight, and also what are things that we can do different, that we can do better, in a way that we don't re-traumatize and re-victimize those whom we want to protect. And in order to do this, I think that there's a need to make sure that we are way more connected to the work, way more connected to the movement and everything that is happening around us, not just nationally, not just regionally, but at a union level and at the global level. I wish you all the best, and thank you for everything that you're doing in this work.
Miriam, por favor. Hola, ahora. Decía bienvenidos y bienvenidas esta tarde a la Mesa de Cooperación Internacional en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual. Acabamos de escuchar a Johanna Bauer, que yo creo que ha puesto de manifiesto toda una serie de elementos que nos plantean que la trata de seres humanos tiene una dimensión internacional. Esta mañana decía la fiscal de trata de seres humanos y de extranjería que tiene múltiples aristas, es multidisciplinar, requiere por tanto la participación de muchísimos agentes. Hoy tenemos a 3 personas en representación de instituciones muy diferentes que participan, que trabajan contra la trata y que necesariamente participan en el ámbito internacional y pretendemos abrir una conversación entre nosotros. Yo voy a lanzar varias preguntas y me gustaría que nos expusieran desde su ámbito de trabajo esta dimensión internacional. La primera de ellas es una pregunta muy general y es que, de acuerdo a vuestra experiencia en el ámbito de la trata con fines de explotación sexual, ¿cómo podríais explicar por qué es necesaria esa perspectiva internacional y por qué se hace imprescindible la cooperación en el ámbito internacional? ¿Qué importancia tiene en vuestro trabajo? Y te pediría, María Jesús, que empezaras tú. Muy bien, muchas gracias, Miriam, y muchas gracias, Hogar Betania, por haber invitado a la Organización Internacional para la Migración, a la que represento. Y también felicitarles por incluir esta mesa de cooperación internacional en el tema de trata. Muchas veces, la mayoría de las veces, solo se hace un tratamiento más a nivel nacional, ¿no? Y en el tema de trata, igual que en la migración en general, ya sabemos que el abordar el tema dentro de una perspectiva exclusivamente nacional no es suficiente. Entonces, pues felicitarle. Y desde luego, a la pregunta que me hacía Miriam, desde la OIM el abordaje es siempre desde una perspectiva global, una perspectiva de gobernanza migratoria, porque el riesgo de la trata de seres humanos es mucho mayor cuando se produce una migración irregular. En estos momentos, en el contexto actual, y básicamente, antes hablaba la interviniente anterior en este panel, decía, ¿no?, que hay factores de empuje. Esos factores de empuje, como son situaciones de pobreza extrema, conflictos, etcétera, hacen que el tema de la trata de personas sea mucho más intenso cuando no existe una gobernanza migratoria adecuada. En el Pacto Mundial para una Migración Regular, Ordinaria y Segura, en su artículo 10, ya nos dice, este es un pacto que es un pacto voluntario, no hay una rendición de cuentas a nivel internacional, pero sí hay 192 países en el mundo que lo han firmado. Y el hecho de que haya habido un acuerdo en que el tema de la trata de personas, ya el pacto en varios de sus artículos lo especifica, realmente es muy importante a nivel de cooperación internacional, ¿no? Yo, en principio, haría esos apuntes y luego continuaré con otros temas importantes también. Gracias. Te agradezco esa contextualización y seguimos con Juan, también para que nos expliques esa perspectiva internacional. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo igualmente agradezco sinceramente la invitación que se me ha hecho desde la organización. Y bueno, por lo que luego diré, me gustaría simplemente, yo comprenderé que me muevo fundamentalmente en el campo jurídico, soy fiscal y fundamentalmente en estos ámbitos en el derecho penal, que creo que es importante que distingamos, aunque suelen ser fenómenos que van de la mano,
entre lo que es el tráfico de migrantes, la trata de personas y otros delitos conexos. El tráfico siempre es transnacional, la trata normalmente es transnacional, pero también cabe la trata interna. En el tráfico hay consentimiento, en la trata nunca hay consentimiento o ese consentimiento está viciado. Pero quizás la principal diferencia, lo más fundamental de todas, es que el bien jurídico protegido, el por qué el legislador castiga el tráfico, lo hace fundamentalmente, aunque se discute, como un modo de controlar lo que es la soberanía de los estados, lo que es controlar las fronteras, mientras que la trata no es un bien que afecta a una colectividad, sino que afecta a cada individuo porque afecta directamente, lo que ha dicho esta mañana Beatriz, a la dignidad de las personas. Entonces, partiendo de estas consideraciones, comprenderéis que el delito de trata de seres humanos, necesariamente para luchar eficazmente contra el mismo y para proteger adecuadamente a las víctimas del mismo, que tienen derecho a un retorno seguro, un retorno querido además, y un retorno que ofrezca condiciones e incluso no retornar, sino quedarse en el país donde está siendo explotada, pues requiere una cooperación jurídica internacional entre todos los estados. Se ha dicho esta mañana por Beatriz que, evidentemente, y así parece, actualmente nosotros somos un país de destino y, por lo tanto, cuando hay un país de destino hay un país de origen. Y normalmente en la trata hay un país de origen, un país de tránsito y un país de destino. Si nosotros solo intervenimos en el país de destino, es decir, si, por ejemplo, liberamos a unas cuantas ciudadanas que están siendo prostituidas y detenemos a los que los están explotando en España y no actuamos sobre los captadores en el país de origen, pues no van a tener ningún problema en seguir mandando chicas y en seguir explotándolas, pero la organización, si es que la hay, que normalmente suele haberla, seguirá operando. Entonces, si no colaboramos en este fenómeno a nivel transnacional, pues la lucha se queda totalmente coja y resulta del todo ineficaz. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo creo que hay un primer paso para que conozcamos esa dimensión internacional y transnacional, y te lo agradezco y le doy la palabra a Luis. ¿Quiere funcionar? Gracias. No hay nada peor que hablar después de alguien que sabe un montón. Porque a ver qué digo yo ahora. Yo voy al plano operativo. Nosotros, la policía, la Guardia Civil. Félix, por ahí, un compañero de la Guardia Civil está por ahí, no te veo, pero aquí, en primera línea. Trabajamos en este sentido, la especialidad es por tema de investigación penal. Yo voy a permitirme un ejemplo muy sencillo. Nosotros, cuando hacemos una investigación de trata, llegamos al conocimiento de la persona de tal manera que somos capaces de ver, incluso cuando no nos lo comunica, la amenaza que está sufriendo. Si esa amenaza se produce en España, nosotros tenemos en España medios para asegurar su persona y conseguir que con su testimonio, que después, posteriormente lo haría en sede judicial, consigamos detener al culpable. Ojo, quiero decir una cosa, se ha dicho y quiero recalcarlo. El objetivo siempre de la policía, nuestro, la policía y Guardia Civil, por favor, siempre vamos a hablar de los dos, es la víctima. ¿Qué diferencia tenemos nosotros, por ejemplo, con otros delitos? Imaginaros una investigación de drogas. Yo la puedo alargar todo el tiempo que quiera. Puedo incluso, y la ley me lo permite, hacer esos seguimientos al producto, a la droga, hasta ver dónde llega y quiénes son los que la manipulan. En un tema de trata de seres humanos eso es imposible. En el momento que nosotros tenemos conocimiento de una víctima, tenemos que intervenir, porque nuestro objetivo es liberar a esa persona. Con lo cual estamos tremendamente limitados. ¿Qué pasa cuando la amenaza sabemos que cae sobre esa persona y es de origen, por ejemplo, de su país? Que necesitamos esa cooperación, evidentemente. Porque entonces nosotros, con los mecanismos que tenemos,
podemos ponernos en contacto con la policía de ese país para que libere a la víctima de la amenaza que se transmite en las personas por ella queridas. Es típico, nosotros en mujeres que hemos conseguido liberar aquí en España, que la organización lo que hacía era mantener la presión sobre sus hijos, sobre sus padres, su pareja que tenía en su país de origen. Tenemos mecanismos, trabajamos con un método pues creo que es eficaz, mejorable por supuesto, que es a través de Eurojust o de organizaciones como Ameripol, Afripol, en fin, cualquier organización policial internacional, y siempre apoyados específicamente por Fiscalía. Nosotros intercambiamos información operativa con policías, pero en el momento que hay una investigación judicializada necesitamos. Es obligatorio, y no solamente obligatorio por legalidad, sino por eficacia y porque es cuando sacamos el máximo rendimiento, trabajar con la Fiscalía, que nos dirige, nos apoya y vamos todos remando en la misma dirección. Bien, pues os digo, creamos una serie de equipos conjuntos de policías de varios países, aquellos que están afectados, que consiguen unos beneficios para la víctima, para el desarrollo final feliz de la operación y, por supuesto, insisto, la liberación de la víctima. De ahí que esa cooperación internacional sea fundamental. Si no, no vamos a ir a ningún sitio. Muchas gracias, Luis. Le voy a pasar, antes de pasar a la siguiente cuestión, le voy a pasar la palabra un momento a María Jesús. Sí, yo después de oíros, yo creo que es muy importante que veamos la importancia de la cooperación internacional, porque la cooperación en cualquier, en la trata dentro de un propio país, hay múltiples actores, pero cuando se trata de toda la ruta, porque nosotros sí incidimos mucho en que la trata de personas hay que analizar la ruta completa de esas personas, cuando están en origen, tránsito y destino, y sobre todo la complejidad que significa el que hay varias jurisdicciones, policías de varios países interviniendo. En ese caso, pues ahí quizás también reivindico la labor que hacemos en estos supuestos los organismos internacionales por nuestra presencia en los países, de origen, tránsito y destino. Quería añadir eso. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Yo creo que este primer punto sobre por qué es necesario esa perspectiva internacional y cooperar internacionalmente es fundamental para entender la trata. Y hay una cuestión que quizás es más técnica, que ha salido en el vídeo en el que hablaba Johanna Bauer, en la que ella ponía de manifiesto que tenemos una legislación internacional que nos permite tener criterios comunes, yo diría incluso armonizar, como fue el caso del delito de trata, es decir, que más o menos intentemos entender todos lo mismo para poder avanzar en la lucha contra el delito, en la prevención de esta violación de derechos humanos. Y os quería preguntar respecto a este marco normativo internacional que ya Johanna plantea, que es un marco normativo que tiene ya un recorrido, 20 años, ¿hasta qué punto o de qué manera nos podéis explicar la importancia de que haya un marco normativo internacional que esté armonizado o que nos plantee pues que tenemos que tener criterios comunes? Y si te parece, Juan, empezamos contigo. Muchas gracias. Vamos a ver, esto es un poco más complicado para mí de contestar, pero a ver si lo consigo. La trata, os podéis imaginar que es un delito muy difícil de investigar y muy difícil de enjuiciar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en todos los pleitos, en todos los juicios, la declaración testifical se ha considerado como la prueba reina de todo proceso. Y ya la Unión Europea, en una resolución del 2011, dijo que todos los países se deberían de comprometer a cambiar sus legislaciones procesales de manera que no fuera necesaria la declaración de la víctima para conseguir la condena de los tratantes y que en ningún caso, si una víctima se retractaba de su denuncia, eso conllevaría el archivo del procedimiento.
porque todos los legisladores y todos los países son conscientes de que la prueba testifical siempre falla, porque las víctimas son convenientemente amenazadas, y no ellas, sus familias, tienen miedo y muchas veces amenazan pues de muchas formas. Incluso hay algunas que ni siquiera son conscientes de que efectivamente están siendo tratadas por la situación que les ha tocado vivir. Y además tampoco confían en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni siquiera en el Ministerio Fiscal ni en los jueces, porque desde que han nacido, pues la administración, por así decirlo, les ha dado la espalda. Entonces, cuando hablamos de armonización, pues podemos decir que en el tema, por ejemplo, de la prostitución, falta una armonización en la legislación. Hay países muchísimo más avanzados que nosotros en ese sentido, porque sí castigan la tercería locativa, pero en el aspecto procesal, pues todos nos movemos bajo el mismo paraguas, que es precisamente el paraguas que nos ofrece la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que además tiene dos protocolos específicos, uno en materia de migrantes y otro en materia de trata. La convención, que la han firmado prácticamente todos los países del mundo, establece una serie de obligaciones al Estado que todos han cumplido. Pues establece la obligación de castigar a las personas jurídicas, de establecer un umbral mínimo de penas, de castigar la forma imperfecta de ejecución, los medios especiales de investigación, y además una de las finalidades es invitar a todos los firmantes de ese convenio a la más amplia colaboración en materia de cooperación jurídica internacional, estableciendo al final la cláusula de que el hecho de que no esté algo en el convenio no significa que los países no puedan aplicarlo. Y también regula, como os digo, los medios proactivos y válidos para acabar con el problema de la testifical de las víctimas en los juicios, que son los agentes encubiertos, las intervenciones telefónicas, es decir, todos los medios para una lucha eficaz. Y en definitiva yo os estoy haciendo esta pequeña introducción o contando esto porque no se trata de que nos falten instrumentos internacionales adecuados para luchar contra la trata de personas, eso los tenemos, porque además hay un principio en derecho internacional que dice que a falta de convenio lo que se aplica es la reciprocidad, que no es otra cosa que la voluntad. Es decir, instrumentos todos los que queráis, nadie se puede amparar hoy en día en que no hay tal o tal cosa para aprobarlo. Ámbito Naciones Unidas, convenios bilaterales, ámbito CONGIB, ámbito SICA, ámbito Mercosur, ámbito Organización de Estados Americanos, lo que queráis. El problema son los instrumentos, que al ser países, la mayoría de ellos de donde procede la trata, que no están dentro del ámbito de la Unión Europea, donde no hay instrumentos de reconocimiento mutuo, seguimos tener que recurrir a lo que se llama la autoridad central, es decir, a los ministerios. Vosotros comprenderéis que si a mí desde Paraguay me dicen que hay una chica en un determinado puticlub de cualquier ciudad de España que está siendo explotada en este momento, yo no le puedo decir, pues mire usted, haga una petición de auxilio internacional, mándesela a su ministerio, que su ministerio se la mande a la Subdirección General del Ministerio de Justicia de España y que luego me lo mande a mí. Eso si va rápido tardaría 8 o 9 meses. Entonces a mí esos instrumentos no me sirven. Tanto es así que el Ministerio Fiscal ya desde el año 2011, los ministerios fiscales, por lo menos en el ámbito iberoamericano, constituyeron lo que se llama la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Y nosotros dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos hemos constituido lo que se llama la Red TRAM, que es la red de lucha contra la trata de personas y la inmigración irregular. Y estamos buscando vías informales que nos permitan superar todas las dificultades que nos ofrecen los instrumentos formales de cooperación. Tanto es así que fundamentalmente pues nos guiamos o utilizamos fundamentalmente el WhatsApp. Se nos puede decir que no es seguro, pero llega un momento que uno tiene que inventar cosas para luchar adecuadamente contra este tipo de fenómenos. Tener en cuenta una cosa, los delincuentes siempre van y seguirán yendo por delante. Nuestra actuación, la de la policía, la del Ministerio Fiscal, siempre encuentra los límites en su lucha en la soberanía de otro país.
y en cambio los delincuentes se mueven por todo el mundo con total libertad. Entonces, es una cuestión de voluntad y es una cuestión también de medios. Lo que verdaderamente le duele a los traficantes, con independencia de que los metan o no en la cárcel, que nunca logran meter en la cárcel al verdadero tratante, es las ganancias del delito. Ahí es donde tenemos nosotros que incidir. Y eso requiere todavía más cooperación jurídica internacional, embargarle los bienes, decomisarle los bienes, que como sabéis vosotros también existe un organismo que normalmente, aunque le han cambiado de nombre, es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que entre sus finalidades establece que todo el dinero que se obtenga puede ir precisamente a la reparación de las víctimas del delito. Es un delito además, y con esto termino, perdonar que me haya extendido, en que para el Ministerio Fiscal, para la policía, digo para que entendáis las dificultades que tiene su persecución, es un delito que al ser el objeto del delito la propia persona, y en el caso de la trata con fines de explotación sexual cosificada, tratada como si fuera ganado, como una cosa, la principal consideración, tanto para la policía como para el Ministerio Fiscal, es rescatar a esa víctima y proteger a esa víctima, aunque con ello se nos caiga el procedimiento penal. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo diría que para hacer un resumen de lo que ha dicho Juan, que ha sido muy técnico, diría que la cooperación jurídica internacional es complejísima. Es decir, que vosotros mismos habéis tenido que crear esas redes informales para intentar ir avanzando a pesar de ese marco jurídico, entre comillas, armonizado, sobre todo en cuanto al delito, ¿no? Y es muy complejo por los muchísimos países y sistemas jurídicos que intervienen, pero también porque hay esas personas por medio. Y le paso la palabra a Luis, que hacía precisamente referencia a eso, ¿no? ¿Cuál es el objeto, digamos, que yo tengo? Ese objeto es una persona y son sus derechos, ¿no? Bueno, pues siguiendo en la línea que don Juan apuntaba, vais a terminar pensando que soy más simple que las a un cubo, pero os voy a poner otro ejemplo. La pandemia, aparte, y se ha dicho esta mañana, marcó un antes y un después en muchas cosas. Nosotros, como sabéis, por ley podemos entrar en aquellos lugares donde se ejerce la prostitución. Nunca vamos solos, vamos con inspecciones de trabajo, vamos con ONGs especializadas, y aprovecho, siempre tengo una palabra de agradecimiento para ellas por el trabajo que hacen, que no es fácil. Nos abren muchas puertas porque esa confianza que viene viciada probablemente de los países de origen de muchas víctimas, la heredamos nosotros aquí. Y es muy difícil ganar esa confianza si no tenemos vuestra ayuda, en particular. Esa pandemia lo que llevó fue, como sabéis, al cierre de todos esos lugares y al traslado de ese ejercicio a pisos que no son moradas, pero que sí tienen, desgraciadamente, digo en este caso porque nos evita de alguna forma poder investigar, tienen la consideración de domicilio a efectos legales, con lo cual no podemos entrar y no sabemos qué es lo que está ocurriendo dentro. Esto beneficia al criminal, beneficia al tratante y perjudica a las víctimas. ¿Qué ocurre? Que después de la pandemia se lo han aprendido, lo saben y lo están utilizando más y mejor. Nosotros, en argot policial, hacemos nuestras tronchas, es decir, nuestras vigilancias, y vemos que aquello tiene un horario, empiezan a las 7 de la mañana, están hasta las 11 de la noche y allí nadie duerme, pero desgraciadamente nuestra Constitución está por encima y no podemos. ¿Necesitamos cambios legislativos? Se ha dicho, lo ha dicho la fiscal de Sala, Beatriz Sánchez, necesitamos una ley integral de trata que regulara de alguna forma todas las actuaciones que nosotros podemos hacer, insisto, siempre de mano de Fiscalía Especial.
Pero desgraciadamente hoy por hoy tenemos que jugar con las reglas del juego y con lo que tenemos, que es esto. ¿Nos gustaría tener otras normas en las que poder apoyarnos? Sí, pero tenemos esto. Buscamos esas formas de contacto con otros colegas de otras policías a través de WhatsApp. ¿Qué problema tiene? Que son contactos informales y además muy poco estables. ¿Por qué? Porque contactas con una persona determinada que tiene la misma sensibilidad que podamos tener nosotros. Yo llamo a Colombia, llamo a Brasil, llamo a Argentina, llamo a 20.000 sitios cuando tengo un problema concreto con esa persona. Y si no la tengo, y si no la localizo, buscamos formas, tenemos ideas, cuesta dinero, dinero y dinero. Nos encantaría tener núcleos de respuesta establecidos en cada uno de los países con oficiales de enlace, y volvemos en el tema concreto de la cooperación internacional, teniendo especialistas que pudieran atender 24 horas los requerimientos que hiciera cada país a aquel país donde está realmente la amenaza. Eso cuesta. Y cuesta no solamente económicamente, sino cuesta convencer esas grandes ideas que muchas veces tenemos y que no son tan grandes, son pequeñas, que pueden dar pasos hacia adelante y que nos permitiría trabajar con mayor eficacia. No puedo estar más de acuerdo con Juan, porque ha resumido y lo habéis aplaudido y se lo reconocéis, y yo soy el primero. Es complejo, pero es posible y depende de la voluntad, del compromiso y de lo que hagamos, que si yo creo que en todos los delitos tenemos un componente personal, creo que en este, que es muy duro, igual que cuando hay niños por medio, somos especialmente sensibles y estamos especialmente comprometidos. Muchas gracias, Luis. Yo, retomando esa pregunta sobre el marco jurídico internacional, creo que las organizaciones internacionales sois grandes desconocidas en esa materia, y sí que me gustaría escucharte, María Jesús. Sí, bueno, yo después de lo que se ha dicho, ¿verdad? Pero lo que sí quería un poco matizar, poner en el contexto, es que los marcos jurídicos internacionales existen, ¿no? Están las convenciones de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. El problema es la armonización, la ratificación, como Juan bien ha dicho. Es verdad que muchos países ratifican, pero luego eso no trasciende en políticas nacionales coordinadas y armonizadas, ¿no? Que es el gran problema. Al final, ¿a qué nos atenemos? A la voluntad de las personas, a la cooperación, como tú bien decías, a través de un WhatsApp, a través de contactos humanos, personales, porque todo el mundo que nos dedicamos a esto, pues tenemos una implicación, ¿verdad?, personal importante, y una voluntad ante unas situaciones muy dramáticas. Pero el problema es que necesitamos la voluntad política. No podemos estar en este contexto dependiendo de que una persona pues tenga un contacto, no lo tenga, te cojan un teléfono o no te lo cojan, ¿no? Creo que estamos en el siglo XXI. Estamos sobre todo también en Europa, que todavía somos, ¿verdad?, los grandes impulsores en muchas cosas, y no podemos permitirnos, como se ha dicho ya aquí, el que ni siquiera haya una armonización a nivel europeo actualizada, ¿no? Entonces yo creo que debemos reclamar esa voluntad política. Las convenciones internacionales, se lo dice alguien que pertenece al mundo internacional, son fundamentales para echar a andar, pero no podemos solamente decir hemos ratificado, vamos a implementar en legislación nacional todas esas normativas que las convenciones internacionales nos ponen sobre la mesa. Muchas gracias. Voy a pasar a una tercera pregunta, que lo que quiero es que de alguna manera podamos, o el público pueda visualizar de qué estamos hablando. No hemos hablado a lo mejor desde un punto de vista más técnico y más jurídico-técnico, y yo lo que les pido ahora a nuestros intervinientes es que nos contéis una experiencia, nos contéis un caso concreto donde consideréis que hay una buena práctica
de cooperación internacional, un caso exitoso, satisfactorio. ¿Qué aspectos de la cooperación internacional se pusieron en marcha para que esto fuera así? Pueden ser normativos, pueden ser informales. Y una segunda cuestión, y es, bueno, no solo vamos a poner sobre la mesa lo satisfactorio, también me gustaría que nos comentarais un reto, una mala praxis que deriva de esa dificultad en la cooperación internacional y, por supuesto, si tenéis alguna propuesta de avance al respecto. Y para esta pregunta, esta experiencia, en primer lugar, Luis, te doy la palabra a ti. Bueno, espero que después de lo que os voy a contar ahora no me metan en la cárcel para toda la vida. Nosotros este año, me pongo nada más este año, hemos traído de diversos países, en este caso de Iberoamérica, a varias familias, maridos, hijos, de víctimas que habían sido liberadas, que nos habían dicho que efectivamente estaban recibiendo amenazas sus familiares en sus países, y las trajimos. La fotografía que se hizo María, una policía de mi unidad, me emocionó. Con una cría de 2 años, el beso que le dio en el aeropuerto de Bogotá, cuando ella sabía con 2 años que iba a cambiarle la vida, y se la trajo sabiendo que su madre estaba en Madrid esperándola. Bueno, yo me eché a llorar. Y como yo, algunos de los que tenemos muchos tiros pegados de muchos años. Si me preguntáis, no me habéis preguntado, pero lo voy a decir yo. Si compensa todos los esfuerzos, todo lo que hacemos, lo que luchamos por ese instante, os digo que no cambiaba nada de todo lo hecho y todo lo recibido. Caso concreto, perdóname, yo me voy por los cerros de Úbeda porque era, y lo he contado cuando estábamos tomando un café antes, era un tema de una repatriación de un chico que, bueno, pues estaba irregular en España y le estábamos repatriando a su país. Al llegar hice en otro momento, en otro periodo de mi vida, hace años, pues estaba en esa unidad que se encargaba de eso, desagradable, con la ley en la mano necesario, y respeto todo, pero bueno, nos tocaba. Hay cosas que nos gustan más y otras bastante menos. Pero bueno, yo hablé con él y durante el vuelo me dijo que él había contraído una deuda con una organización, que él no podría hacerse cargo ya de esa deuda y que su mujer y su hija, que tenía pues una edad muy, muy pequeña, no sé, 4 o 5 años, a él probablemente le cortaran el cuello y a su mujer y a su hija las prostituirían para recuperar la deuda. Evidentemente aquello era verdad, porque no hace falta comprobar nada cuando se sabe leer los ojos a una persona. Bueno, pues yo llegué al aeropuerto, evidentemente cogí su expediente, hablé con el capitán de la policía de su país, se lo conté y le dije, dentro de 12 horas nos vamos. Haz lo que sea para que esta mujer y esta niña estén en este avión dentro de 12 horas. La policía colombiana, lo digo, la policía colombiana tenía a su mujer y a su hija a esas 12 horas en el avión. Yo le dije, tú preocúpate de sacarlas, que ya me ocuparé de meterlas en España como sea. Lo consulté con el entonces comisario general de Extranjería y Fronteras, que era mi jefe, y me dijo, lo que hagas está bien hecho, adelante, venga. Pues hoy en día os digo lo mismo que esa niña. Gozan de una vida totalmente nueva, diferente. El premio es para ellos, evidentemente es premio para ellos, pero el premio al final es para nosotros. Bueno, pues eso es un ejemplo, como otros muchísimos que hay. Bueno, te doy la palabra a María Jesús y le recuerdo a Luis que también hay un elemento que os he pedido, es ese reto, esa dificultad en relación con los instrumentos de cooperación internacional. Pero le damos la palabra a María Jesús y ahora... Bueno, ejemplos tenemos muchos porque trabajamos diariamente con muchas de vosotras
y vosotros, hay muchos ejemplos de retorno voluntario con reintegración al país de origen o a un tercer país. Y aquí quería, y también pues en otros casos, el rescate de víctimas, pues hace unas semanas una víctima nigeriana que estaba en Marruecos, bueno, pues después de mucho esfuerzo estaba en el país de tránsito, la pudimos traer. Pero a nosotros nos interesa mucho el retorno de las víctimas a su país de origen, pero siempre con un componente muy importante de reintegración. Si no, no sirve para nada. Ahí también enlazo con los problemas y los retos, ¿no?, que tú nos decías. Tenemos que tener más medios para asistir a esas personas. Nosotros, afortunadamente, tenemos el programa de retorno voluntario. Podemos ofrecerles la iniciación de un pequeño negocio con un capital semilla. Podemos ofrecerle en la mayoría de los países algún apoyo psicológico, porque nuestras oficinas de los países de origen pues están también con proyectos de cooperación. Pero realmente creo que no hay una conciencia clara, sobre todo del acompañamiento que estas víctimas necesitan durante un periodo de tiempo importante, también a nivel psicológico, aparte de que tengan una forma de vida, ¿no? También ese mismo ejercicio lo hacemos al revés, ¿no? Ayer contábamos en la cena, pues tenemos una serie de personas que de otros países, sobre todo nórdicos, tienen permiso de residencia en España, nos han pedido su retorno aquí a España y estamos apoyándola durante unos meses con alquiler de pisos, búsqueda de trabajo. Recurrimos a las organizaciones que trabajáis directamente con ellas, pero realmente creo que necesitamos muchos más medios de los que existen, aparte, por supuesto, de la concienciación, ¿no? Y aquí vuelvo a reclamar la necesidad de las campañas, tanto en los países de origen como los de destino, ¿no?, uniendo a todas las peticiones que se han hecho esta mañana de concienciación. Concienciación y medios, esos son los retos. Muchas gracias. Juan, adelante. Bueno, ¿empiezo por la mala praxis o por la buena? Como tú creas que el orden lo explica mejor. Pues siempre es mejor empezar mal y acabar bien que al contrario. Una mala praxis, pero que no depende de nosotros. Como os decía, si nosotros tenemos aquí o rescatamos varias chicas, en principio se les suele dar la condición de testigos protegidos precisamente para aislarlas de la influencia que puedan tener los tratantes sobre las mismas. También es verdad que nuestra ley es bastante deficiente, sería necesario reformar esa ley de testigos protegidos que requiere medios y requiere mucha más protección de la que damos. Pero claro, se dio un caso de, no uno, se ha dado más de uno, por desgracia, de testigos protegidos que han manifestado a la policía pues que su familia está siendo amenazada en el país de origen. Y para pedir la colaboración de ese país de origen, pues obviamente para que proteja y establezca medidas de protección sobre la familia de la chica, pues tenemos que proporcionarles los datos de la chica, porque si no difícilmente se puede proteger a la familia de la que se desconoce. Y muchas veces esos datos no son bien utilizados por el que los recibe. Llegan a manos de quien no debería y en vez de lograr lo que nosotros estamos buscando, que es una protección a la familia, conseguimos el efecto contrario. Pero claro, llega un momento que tienes que basarte en la confianza. Por eso es necesario, y por eso os decía antes, que lo que nosotros hemos pretendido desde el Ministerio Fiscal en esta red TRAM, que somos por los países iberoamericanos, de esta parte es España, Portugal y Andorra, y del otro lado todo el campo, toda la orbe iberoamericana. Lo que hemos pretendido es crear una red permanente, que siempre seamos los mismos, que cada red o cada país tiene un punto de contacto o dos puntos de contacto. Por España, los puntos de contacto para toda España es la fiscal de sala, que has hablado esta mañana, y yo, y cada país tiene el suyo. Nos reunimos anualmente, de hecho tenemos la reunión dentro de poco en República Dominicana, y somos gente que nos conocemos ya desde hace muchísimos años. Eso pues ha permitido, por ejemplo, en algún que otro juicio en España,
que cuando tú ante un tribunal tienes que acreditar la vulnerabilidad de una víctima, pues no basta con decir que es una víctima vulnerable por el hecho de que venga de Paraguay o de la República Dominicana, sino que me permite pedir a los paraguayos, a los de República Dominicana, que un asistente social haga un informe sobre el entorno y la situación en que vive esa chica o vivía esa chica y lo que le obligó a emigrar a España para presentarlo como prueba en los tribunales. Creo que eso es una buena práctica. Y estaba viendo antes el móvil, porque precisamente cuando estábamos ahí tomando un de estos, estaba viendo, por lo que os digo, esta red que tenemos de fiscales por WhatsApp, y creo que es un claro ejemplo. Os quiero leer, no algo en que yo haya intervenido, porque no he intervenido para nada, sino algo que me cuenta la coordinadora, que se llama señora Manglano, que es la coordinadora de nuestra red, que está en Argentina, que textualmente ha puesto: gracias a la inmediata colaboración de Alicia Llore-Core de Uruguay, logramos en solo una hora activar alertas migratorias para una víctima jamaiquina posiblemente explotada en Argentina que estaba en Uruguay. Se logró ubicar un vuelo que iba a tomar y entrevistarla para recabar la información necesaria para avanzar en el caso judicial. La importancia de RedTrans se ve muy clara en estas ocasiones. Muchas gracias, Alicia. Bueno, un ejemplo. Muchas gracias. Hay una cuestión que yo creo que hemos pasado un poco rápidamente, voy a volver sobre María Jesús, que tiene que ver, bueno, esta mañana hemos hablado de la necesidad de una transformación social, de ir sobre el origen, sobre aquellas personas que están demandando servicios de personas, bueno, pues en este caso que hablamos de la trata con fines de explotación sexual, que están en prostitución, es decir, cómo hay que producir ese cambio social. Vuelvo sobre Johanna Bauer, ella dice tiene que haber una acción comunitaria y de participación, es decir, que somos todas las personas responsables, ¿no? Pero también hay un elemento que es la prevención en origen, es decir, yo digo siempre que aquí en España estamos gestionando el fracaso, ¿no? Es verdad que hay que trabajar para luchar contra el delito, pero sí me gustaría, ya que tenemos la oportunidad de estar aquí con María Jesús, que tienen presencia en Origen, Tránsito y Destino, como has comentado, que nos comentes un poco los aspectos que se abordan en esa prevención en origen o con quién se trabaja, y a vosotros dos sobre el fortalecimiento institucional. Hemos hablado del marco jurídico, pero yo creo que también se ha iniciado un trabajo en cooperación internacional hace ya muchos años que tiene que ver con esta formación para, digamos, aunque los instrumentos internacionales luego se perviertan, ¿no? Y cada uno, dependiendo de cómo concibe la prostitución en su país, pues va a entender una cosa o la otra, o va a regular el proxenetismo así o asá, cómo a través también de la formación y de la concienciación y del fortalecimiento institucional se logra, digamos, hacer esa, no sé si decir intercambio en origen, que haga que todos podamos llegar a entender lo mismo y podamos combatir mejor y te doy la palabra y perdona con el tema de la prevención en origen. Bueno, la prevención en origen para nosotros es fundamental, pero tenemos que trabajar en una prevención con los países de origen. Yo creo que uno de los retos importantes que tenemos es ese, ¿no? No desde nuestra perspectiva como países europeos, como países con unas legislaciones ya más avanzadas, sino también ponernos en el contexto del país de origen y de la situación, con lo cual es fundamental trabajar con los países de origen, desde su perspectiva y desde su mirada, lo que significa. Desde nuestro punto de vista, como Organización Internacional para las Migraciones, las vías de migración regular siguen siendo fundamentales, porque uno de los problemas importantes que hay en la irregularidad es toda la situación de la trata de personas, que, digamos, pues es mucho más fácil en situaciones de irregularidad el que se produzcan. Con lo cual,
nosotros lo que trabajamos es a través de campañas. Hay muchas en los países, sobre todo pues en Senegal, toda el África subsahariana, campañas tanto en televisión, formación de organizaciones locales también para que vayan transmitiendo el mensaje pero sin olvidarnos de la importancia, como se ha dicho durante todo el día, de las campañas también en el país de destino, porque las personas vienen aquí porque se consumen. No olvidemos nunca porque la mayoría vienen porque quieren un trabajo digno para buscar unas soluciones personales y también comunitarias en países donde las situaciones son realmente de extrema pobreza o también huyendo de situaciones familiares muy complicadas. Pero es importante mantener el contexto en el que estamos, porque muchas veces, y lo sabéis muy bien todos los que estáis aquí, son las propias familias las que están en el entorno, con lo cual las campañas son importantes, pero la concienciación personal también y a nivel individual es fundamental. Luis, no sé, Luis o Juan, si queréis. Sí, bueno, yo muy rápido quería añadir algo. Vamos a ver, antes al principio diferenciaba el fenómeno del tráfico irregular con la trata, pero suelen ir de la mano, es decir, son lo que se llaman flujos mixtos. El que trae inmigrantes irregulares, si puede aprovechar la situación para tratar a la persona, pues la trata, y si no, únicamente le cobra el viaje. Y hay algo que es evidente, que es una obviedad, que nadie ha podido contra ello, y además tampoco creo que haya que luchar contra ello, que es que tú al campo no le puedes poner puertas. Es decir, los movimientos migratorios se mueven porque la gente se va moviendo según haya o no oportunidades. Y eso nos lleva, o por lo menos a mí me ha llevado a una conclusión, que los inmigrantes no vienen, por ejemplo, a España porque nos necesitan, vienen porque nosotros les necesitamos a ellos. Entonces, dentro de esos movimientos, pues hay gente que evidentemente se aprovecha. Y hacer campañas de sensibilización en origen es fundamental, y a través de lo que tú decías, del apoyo institucional, la Agencia Española de Cooperación ha apostado mucho, también lo han apostado otros organismos con cooperación delegada como es la FIAP, pero el problema de la trata, puedes tú capacitar mucho a los encargados de perseguir el hecho delictivo, pero es que una víctima de trata puede ser detectada en cualquier lugar, puede ser detectada en un aeropuerto, puede ser detectada en una farmacia, debajo de una farola en una calle. Entonces, tienes que capacitar, más que capacitar, transmitir, sensibilizar, concienciar a toda una sociedad de cuál es el verdadero problema, porque además todo se relativiza. Y hay muchísimos operadores jurídicos en este país que todavía no han entendido el fenómeno, o no quieren entenderlo, o prefieren mirar para otro lado. O sea que es una tarea de muchos años, nos faltan muchísimos años, y todos los que sois jóvenes, veo mucha gente joven aquí, y yo intento que también mis hijos y todas las generaciones que vengan, pues serán las que poco a poco vayan cambiando la situación. Por ahora lo que podemos es poner todo nuestro empeño, todo el esfuerzo y toda la capacidad que tenemos, pues para intentar de alguna manera luchar contra el fenómeno. Pero mientras los países no se impliquen directamente, y sobre todo mirar, por ejemplo, en el ámbito centroamericano, en lo que se llama el SICA, Sistema de Integración Centroamericano, que pues digamos están todos los países de Centroamérica, y además está también la República Dominicana, todos tienen sobre el papel leyes mucho más avanzadas que las que tenemos nosotros. Todos tienen una ley integral contra la trata que nosotros apenas estamos discutiendo. Pero lo que no tienen es lo que hay que tener en esta vida para poder hacer las cosas: dinero. No hay dinero. Y entonces, como no hay dinero y son países que tienen dificultades, pues pertenecen al tercer mundo, la aplicación de todos esos programas, de todos esos proyectos, pues a veces, y tú lo sabes mejor que nadie, pues resulta sumamente dificultosa. Entonces yo a veces pienso que lo importante es no perder la ilusión, seguir trabajando en la medida que uno pueda,
pero desde luego seguir, por lo menos los que creemos en este tema, con todas nuestras fuerzas. Pues hemos agotado nuestro tiempo. Os agradezco muchísimo toda la exposición, que desde luego es muy técnica, pero yo creo que hemos terminado con un elemento fundamental, que son los recursos y es la necesidad de trabajar en origen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias. Perfecto, lo miramos, muchas gracias.